a todos y todas. Me toca hoy presentar a la doctora Claudia Salazar, quien nos va a brindar una mirada sobre las protecciones consagradas en el Código Civil y Comercial de la Nación respecto a capacidad, consumidor y vivienda. La doctora Claudia Salazar es vocal de la Cámara 5 en lo Civil y Comercial de Córdoba, es directora de cursos y carreras de posgrado en la Universidad Blas Pascal, es autora de diversos libros sobre derecho procesal y disertante a nivel nacional e internacional. Además, es dable destacar que la doctora es miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina. Así que le vamos a dar la bienvenida y agradecerle por su disertación. Muchas gracias. Me escuchan sin micrófono, ¿no? Son pocos, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible porque estoy lidiando con el hambre. A esta hora. O sea que tenemos un problema adicional al cansancio jurídico, es el hambre. En realidad, yo lo que quiero que veamos, ayer escuché mucho sobre el tema de lo que es la interpretación, y hoy en realidad para el juez civil las reglas de interpretación y el principio de constitucionalidad y convencionalidad la tenemos nosotros totalmente enraizado con el Código Civil. O sea, a un juez civil todas las problemáticas que pueda tener el juez penal, el juez laboral inclusive, o los otros fueron, en el caso del juez civil y el juez de familia, que es lo que más trata el Código Civil y Comercial, no hay duda que el juez resuelve el caso concreto teniendo en cuenta el enclave constitucional y el enclave de convencionalidad. O sea, que hoy para el juez civil ver el caso concreto, la aplicación, la subsunción a una ley y que esa ley esté en clave constitucional y en clave de convencionalidad, no tiene que ser de ninguna resistencia para el juez civil, y hoy no habría otra forma de interpretar la norma. O sea, inclusive yo digo que aún en los casos que por aplicación del 7 fueran con anterioridad digamos, a la vigencia del Código Civil y Comercial, tampoco tendría que tener ninguna duda, porque la mayoría de las convenciones que ha tomado el Código Civil son convenciones que ya estaban vigentes y que muchos estaban vigentes en mucha normativa, como la Convención de los Derechos del Niño, como la Convención de la Salud Mental, como la Convención de la Discapacidad. O sea, ya teníamos muchas normativas, inclusive nacionales, que establecían este sistema. O sea, que el eje de la protección de la convencionalidad y la prioridad de los derechos humanos es una cuestión que el juez civil hoy en sus reglas de interpretación las tiene que tener. Y ese enclave constitucional, convencional y en los derechos humanos es lo que ha hecho que el Código Civil y Comercial sea un código totalmente protectorio. Y yo voy a ir a lo que son justamente, que me gustaría que el juez civil hoy fuera un juez que fallara con perspectiva de vulnerabilidad, porque lo que protege los derechos humanos sobre todo es la vulnerabilidad de las personas, tratando de alguna forma de proteger la capacidad, la dignidad y todas las cuestiones que hace, ¿no es cierto?, la protección de los derechos humanos. Obviamente que esa constitucionalización de los derechos humanos, yo digo, por más que les puse capacidad, consumidor y vivienda dentro de las protecciones más fuertes, la persona humana para tener capacidad, para tener protección de la vivienda, que es un derecho humano, y para ser un consumidor, lo primero que necesita es salud. La primera consagración del derecho humano y protección a la salud la tenemos hoy, que no estaba dentro de la Constitución protegida la salud como un derecho constitucional, la tenemos en el Código Civil porque se ha encargado de fijar lo que yo llamo el núcleo duro de salud. Hay muchas cuestiones de salud, de la protección de la persona, que va desde la concepción hasta la muerte de la persona, inclusive de la poder dirigir, digamos, decidir sus directivas anticipadas y qué va a hacer con sus exequias. O sea que está protegiendo todas las etapas, niñez, adolescencia y la vejez, hoy sobre todo habiendo tomado la convención también de los adultos mayores. O sea, el núcleo duro de salud y lo que es la protección de salud, yo ahí le he puesto, o sea, estaba con el fallo de la Corte Interamericana de Bolivia, que es del 2016, pero tenemos el más reciente, que es de Poblete, de la Corte Interamericana, que también se ha ocupado de regular la salud como el primer derecho humano,
e inclusive trata lo que es el consentimiento informado, la importancia de la historia clínica, etcétera, etcétera. Si el ser humano no tiene salud, no tiene vida, si vamos a proteger la vida de esa persona, obviamente, como el primer derecho humano, después vamos a ver qué es lo que sucede, digamos, con las otras protecciones. La autodeterminación de la persona, la capacidad como derecho humano esencial. Fíjense que también los tratadistas, los comentaristas, cuando se habla de la vivienda de la persona, se habla como un derecho humano esencial. Hoy la protección de la vivienda también estaría consagrado como un derecho humano. El tema del derecho del consumidor como protección esencial, en realidad, si bien lo seguimos teniendo en una normativa fuera del Código Civil, tenemos normas que protegen al consumidor y tenemos hoy, digamos, por aplicación de las nuevas reglas que establecieron o las conclusiones en el último congreso que hubo en Bahía Blanca de Derecho Civil, ya ha sentado lo que es la hipervulnerabilidad del consumidor. No solamente se habla de vulnerabilidad, sino de hipervulnerabilidad del consumidor. Estos diálogos de fuente, de interpretación, lo que yo les decía, el núcleo duro de salud, fíjense, hemos traído al Código Civil normas de las leyes de salud mental, cuando tratamos de restricción a la capacidad, la internación involuntaria de las personas, hemos traído normas de la 26657, tenemos lo de la protección integral de los niños, capacidad progresiva del menor, el centro, digamos, siempre privilegiando lo que es el interés superior del niño, está dentro de las normas que se consagran en el articulado del Código Civil. La ley de derecho del paciente también lo tenemos en el 59 que habla del consentimiento informado, el 58 que habla del consentimiento para las investigaciones clínicas, ¿sí? Y sobre todo la ley de discapacidad que surge del convenio de discapacidad, en el cual tenemos muchas normas, inclusive, fíjense, me voy a ir acá, el artículo 2448, que está allá en la parte de la sucesión, y cuando habla de la posibilidad de, digamos, estirar un poquito lo que es la porción disponible en la herencia, se ocupa en ese artículo de definir lo que es la discapacidad, que era una cuestión que surge plenamente de la 24901 y que surge de un montón de articulados. Y ahí en ese artículo donde tengo esa protección a la discapacidad, se ocupó el código de definirla. El tema de la capacidad y el tema de la autonomía de las decisiones, voy a hacer hincapié en una... Saben que está un proyecto de reforma, ¿no?, del Código Civil y Comercial, sí, que hay una comisión que está trabajando. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, por lo menos a mí como camarista, como y procesalista, me ha ocasionado mucho problema, ha sido este tema de la capacidad progresiva del menor adolescente y cómo definir esa capacidad y cómo demostrar esa capacidad progresiva en juicio. Un artículo como era el 24 que me dice quiénes son incapaces, me decía, las personas por nacer, ningún problema, las personas que tengan la sentencia de restricción a la capacidad en el inciso C, en la medida de la restricción que dictaba la sentencia, y el B me decía aquellas personas, ¿no es cierto?, que no tengan la capacidad suficiente, y me marcaba en el 639 allá en familia que a mayor capacidad progresiva del menor, era menor la representación de sus padres, ¿sí? Entonces todo esto lo ponía al juez en jaque a decir cómo determino yo esa capacidad progresiva y cómo es el sistema para definirla, porque si yo voy a que tengo que ver en el menor adolescente una presunción de capacidad progresiva, que es el que va entre los 13 y los 18 años, tengo una presunción de capacidad progresiva y eso nos ocasionaba grandes problemas. ¿Qué es lo que ha hecho la reforma? Saca lo de la capacidad y dice, es menor hasta los 18 años. Vuelve a definir el sistema. ¿Pero qué me pasa?
lo cambia en el 24, me define ahora el inciso B del artículo 24, me dice es incapaz la persona menor de 18 años, pero no me cambia las presunciones del 26 para autodeterminación del cuerpo, me las agrava porque me dice la persona con 16 años tiene capacidad para decidir sobre el cuidado de su cuerpo y dice, y tiene capacidad para hacer los actos que tengan relación con el cuidado de su cuerpo. Porque una de las cosas que yo siempre discutía es, ese menor de 16 años puede tomar determinaciones sobre su cuerpo, pero no puede firmar un contrato médico. Porque si nos íbamos a las leyes en la parte de contratos o en las leyes en posterior del 677, en ningún lado me decía que el menor adolescente puede firmar contratos. Los contratos que puede firmar es lo mismo que le permitía Vélez, que eran los contratos de menor cuantía, comprar un alfajor, la coca, o los contratos que tuvieran relación con la profesión que tuviera a partir de los 16 años, por el tema de la regulación laboral. O sea, de ahí en más. Ahora me agrega en el artículo 16, me hubiera gustado que lo hubiera sacado, porque no saben lo que es, yo que doy bastante derecho médico, lo que es para los médicos, tener esa presunción y ver cómo define, ¿no es cierto?, siempre pensando que el menor tiene de la autodeterminación, la información se le da al menor, el consentimiento informado lo firma el menor y los padres acompañan hasta los 16. A partir de los 16 el menor decide solo. Yo siempre he dicho, me agarro de una palabra, ¿no? Cuidado de su cuerpo. Cuidado de su cuerpo. Entonces, habría que ver si aquellas decisiones que tome no hagan el cuidado de su cuerpo, si yo podría oponerme a realizarlo. Lo que nos salva es que siempre se le da posibilidad a los padres de que los padres formulen algún tipo de oposición. Pero hoy por hoy, digamos, quedó. ¿Qué es lo que no me sacó el código? Me fijo, me cambia el 24, automáticamente cuando yo vi esa modificación al 4 me fui al 677, que dice que las acciones civiles contra terceros, las menores pueden hacer junto con su padre o los pueden hacer conjuntos, o sea, solos, porque se suponen que tienen capacidad progresiva, se presume su capacidad, con la asistencia letrada. No me modificó el 677. O sea que hoy un menor adolescente puede, ¿no es cierto?, iniciar una demanda solito con la asistencia letrada y vuelvo. No hay ningún artículo que me diga, y no lo modificaron, esa modificación que hicieron en el 26, que le permiten otorgar los actos necesarios para el cuidado de su cuerpo, no me lo autorizó en el 677. O sea, que necesitaría el abogado del niño, que debe ser un abogado del Estado, porque ese menor no está capacitado para firmar una locación de servicio con el letrado. No podría firmar un pacto de potalitis, no podría tener un abogado que no sea un abogado del Estado, que es el abogado del niño que fija la Convención de los Derechos del Niño. Por supuesto que tengo normas que yo digo que son, fíjense, posteriores a la sanción del código, que me ha vuelto a fijar la capacidad en ese menor en los 18 años, que es la ley de identidad de género, la nueva ley de trasplante de órganos, ¿sí? Y cuando me modifica la directiva anticipada, me dice, directiva anticipada, el mayor de 18 años. Entonces se terminó con algunas discusiones de, digamos, las prerrogativas o los derechos que le daban al menor adolescente. Pero no me las ha terminado con todas. O sea, ese sistema de la capacidad progresiva que fija la Convención del Derecho del Niño, que lo tomamos, yo digo, lo tomamos así como esas normas que importamos y las ponemos en el código nuestro, sin tener en cuenta la idiosincrasia de nuestro país, son cuestiones que nos han provocado mucha discusión a nivel de los juristas y los procesalistas sobre todo, de ver cómo acertábamos el poder firmado por el menor tiene que firmar, fíjense, si yo les uno esto, un 645, dice que en aquellos casos que esté un menor adolescente, el menor tiene que prestar consentimiento expreso. O sea, esa demanda iniciada
por los padres en representación del menor. Si es un menor adolescente, el menor tiene que haber suscrito la demanda por aplicación del 645. No pueden venir los padres hoy en representación de un menor adolescente sin que el menor adolescente tenga conocimiento de la demanda y haya suscrito esa demanda. Porque eso es lo que corresponde hacer en una correcta interpretación del 645. ¿Sí? Y por supuesto que el tema de la restricción a la capacidad, lo que me ha hecho el código es tomar de alguna forma la presunción de que toda persona se presume capaz. No me modificó el sistema de Vélez, pero sí me modificó, por suerte, el Código Civil, aquella norma 152 ter de la que ponía la 26657, como que ponía al juez que en ningún momento podía declarar la incapacidad total de una persona. Y yo en ese momento, que todavía era juez de primera instancia, decía, ¿cómo yo, si estas normas me las ponen para proteger, sobre todo contra terceros inescrupulosos, a la persona que está realmente con una incapacidad, cómo puede ser que yo no lo pueda declarar incapaz en forma total cuando lo estoy haciendo por proteger? Una cosa es que yo declare la incapacidad y esté poniendo en juego la dignidad de una persona o no mida cuáles son los temas para los cuales tenga capacidad, ¿no es cierto? Y otra cosa es que yo deba en todos los casos decir, o lo declaraba capaz y decía que actos no podía hacer, o lo declaraba incapaz y decía que actos podía hacer. Este último supuesto era el grave, porque si yo me olvidaba de alguna cosa, el de capacidad, yo me olvidaba de alguna cosa de prohibirla, es donde surgía, digamos, el problema. El problema es que el juez tiene, digamos, que siempre pensar que en esa declaración de incapacidad tiene que proteger a la persona. Y hoy dice, voy a declarar la incapacidad total en aquellos casos en que la persona está totalmente imposibilitada de manejar su persona y sus bienes. ¿Qué hago? Sustituyo su voluntad con un curador. Le nombro como representante un curador. Cuando la persona tenga capacidad y solamente tenga que declararle restricciones, a esas restricciones voy a acompañar su voluntad a través de un apoyo. El apoyo viene a ser prácticamente lo mismo que el Ministerio Público, ¿sí? Va al lado de, no sustituye la voluntad de esa persona. Puedo nombrarle un apoyo para determinadas situaciones, para su manejo de salud una persona, para sus negocios si tiene otra persona, ¿sí? O puedo, varias personas, puedo nombrar una ONG, saben que está, por ejemplo, Alma, que ayuda a las personas que son enfermas de Alzheimer. O sea, podría nombrar a institución en el sistema de apoyo. Hoy tenemos muchos gerontes en estado de abandono en los geriátricos, que los que están activados como sistema de apoyo y muchas veces como curadores son los directores de esos nosocomios, porque no tengo ningún familiar que se haga cargo de esa persona, ¿sí? O sea que también la ley ha ayudado en aquellos casos de abandono. Obviamente que esa persona a la cual no la tengo declarada incapaz, debe, no es que puede, debe participar en el proceso hasta que tenga esa calidad. Inclusive hoy el código le da la posibilidad de que él mismo pida su restricción a la capacidad. Si él mismo se da cuenta que ha entrado en un proceso de Alzheimer en el cual puede llegar en algún momento a no tener cabal conocimiento de sus actos, él mismo puede peticionar su restricción a la capacidad, ¿sí? Obviamente que las otras bases ya lo sabemos, la internación es el último sistema que puede usar, el sistema tiene que ser proyección interdisciplinaria para diagnosticar y para el tratamiento, y todas las cuestiones que marca la ley de salud mental. Esta es la reforma al código. ¿Y qué me han añadido? Esa última parte, fíjense, esto lo que está en rojo, dice, también puede restringirse la capacidad de quien, por disminución de sus facultades corporales o físicas,
se ve imposibilitado con graves dificultades para expresar su voluntad. Yo puedo tener personas que psicológicamente estén perfectas y no tengan que declarar una restricción a su capacidad, pero no estén en condiciones ni físicas para poder expresar su voluntad. Entonces, ha posibilitado que esa persona también tenga un sistema de apoyo, que ya inclusive se estaba haciendo en la práctica, pero es importante ver cómo lo ha añadido acá el Código Civil. Los límites de los actos los marca el juez, ¿no? Y el representante lo marca el juez. O sea que eso, cuando tengo que ver la representación de esa persona en juicio, lo primero que tengo que pedir es la sentencia de declaración de incapacidad o restricción a la capacidad para ver quién es el representante legal de esa persona. El otro tema que quería que viéramos antes de entrar a la vivienda del tema de la incapacidad es el tema de la judicialización de las internaciones. Existen las leyes, está la ley nacional, la 26657, que es el que sigue hablando de la internación, y el 41 del Código Civil, que habla de las internaciones involuntarias. Hoy tenemos el problema de que el Código Penal no me aplica prácticamente, o el sistema penal, el principio de convencionalidad también con las internaciones, y el viejo artículo 34 de la inimputabilidad, tengo una aplicación, digamos, sobre eso, que muchas veces la persona cuando ya sale del circuito penal, yo necesito que vaya al civil. Porque el civil lo que está pretendiendo es el cuidado de esa persona que está en riesgo cierto e inminente. Obviamente que una persona que está internada en un nosocomio no implica ni debe implicar de manera alguna que esa persona sea incapacitada. Yo puedo tener un brote, puedo tener una depresión, puedo haber tenido algún tipo de problema, se me murió un hijo y entré en depresión y me tuvieron que internar, y eso obviamente no trae ni siquiera presunción de incapacidad de la persona. Lo que les estoy hablando es que el sistema civil lo que hace es cuidar al enfermo, ¿sí? Lo que protege es al enfermo, y lo que quiere proteger, es los actos que haga ese enfermo y lograr que la internación dure lo menos posible para que esa persona vuelva a su vida normal. Hoy la mayoría de los sistemas judiciales provinciales, la internación lo hace salud, se lo comunican al juez, ¿sí? Y el alta lo da salud, en civil. Cuando entra en el circuito penal, la medida provisional la dicta el juez penal, entra en el circuito de la internación y no sale hasta que no dé la orden el juez penal, ¿sí? Y esto, digamos, y la complicación con la medida de seguridad, en Córdoba por lo menos es así, digamos, el circuito, lo que nos pasaba y que por eso, digamos, se modificó, se sacó un acuerdo en Córdoba, era que mucha gente estaba internada, digamos, y estaba mucho más de lo que hubiera durado la pena por ese delito, y si ya salió por una inimputabilidad y ya la medida provisional no hacía falta porque no iba a haber medida de ejecución después, la persona lo que tiene que hacer es pasarse al fuero civil, porque la que la debe proteger es civil, porque ya dejó de ser alguien que estaba en el fuero penal y vuelve, ¿no es cierto?, al fuero civil. Esa es una cuestión sobre la cual tenemos que trabajar mucho, por el tema de que no tenemos que dejar que la persona esté mucho tiempo internada. ¿Por qué dije que la vivienda es un derecho humano? Porque el código lo que ha hecho es saca el sistema del bien de familia, ¿no es cierto?, y protege la vivienda de la persona. No importa si vive o no familia, sino protege el derecho a tener una vivienda digna como un derecho humano. Esa
vivienda que tiene la persona, tenga o no familia, protejo una vivienda, obviamente que aplico con el sistema de bien de familia, deudas anteriores o posteriores, pero fíjense, no aplico, digamos, si es bien suntuoso o no, no importa, puede ser una vivienda rural, lo único que no tiene que, digamos, sobrepasar la unidad económica que tenga ese lugar. O sea, si tengo un campo de 100 hectáreas y la unidad económica es de 10, va a tener que hacer la subdivisión del campo y poner la vivienda en las 10 para que le proteja esas 10 hectáreas más la vivienda. ¿Está claro? O sea, sí, tienen que estar de acuerdo al lugar, ver cuál es la unidad económica, ¿sí? Se agrega dentro de las exclusiones, digamos, que puedo ejecutar esa vivienda, los alimentos de los hijos. Acuérdense que el código es muy protectorio del tema de los alimentos, en materia, digamos, de familia, y se propone, digamos, algo que ya la Corte venía haciendo por vía de jurisprudencial, el tema de la subrogación real. Y el tema de subrogación real se aplica en varios supuestos. Incendio de la casa, indemnización, lo que me dieron de indemnización también queda protegido, no puede ser embargable, ¿sí? Y me protege, digamos, esa indemnización. La venta de una casa para comprar otra, no me importa si es de menor o mayor valor, ¿sí? Lo que ha hecho ahora el código, que había quedado medio en el aire, es decir, cuánto tiempo queda protegida esa suma de dinero, porque yo puedo vender para, digamos, querer de alguna forma perjudicar a los acreedores. Entonces, lo que ha hecho el código ahora, en la reforma, es que la compra del nuevo inmueble, en cualquiera de los supuestos de subrogación, tiene que ser hecho dentro del año. Entonces puso un límite temporal para esa subrogación real, que antes no la teníamos. En Córdoba se había excedido, el digesto registral lo había puesto este plazo, y ya habíamos tenido problemas de pedidos de declaración de inconstitucionalidad del digesto registral, porque se había excedido, digamos, regulando algo que el Código Civil no lo establecía. Pero ¿qué pasa? En realidad yo tengo protegida la vivienda como derecho humano, pero el Código también me protege la vivienda familiar. Y la vivienda familiar me la protege mucho más que la vivienda. La vivienda necesita inscripción registral, protege deudas anteriores y posteriores, me saca cuáles son las exclusiones, prácticamente igual que el bien de familia, impuestos, conservación, hipoteca, etcétera, ¿sí? Pero a su vez me protege la vivienda familiar. Es un código donde, como es tan protectorio de la familia, también me está protegiendo la vivienda familiar. Y me la protege mucho más, porque la vivienda que es asiento de la familia o de la convivencia inscripta, solamente es ejecutable si la deuda ha sido contraída por ambos cónyuges o convivientes, o con uno con el asentimiento del otro. Y cuando se hizo el análisis de esta normativa, muchos, como Rivera, decían, bueno, pero esperen un poco, el 456 y el 522 tiene que ir unido más la inscripción registral que fija el 244 en vivienda. Mi vivienda lo pone allá en el 244, ni el 456 y el 522 lo pone. O sea que lo que dijo la doctrina mayoritaria es, no, acá lo que estoy protegiendo es la vivienda familiar. Estos artículos vienen a sustituir el 1276 y el 1277, que lo que se quiso es proteger la vivienda de los problemas conyugales o convivientes, digamos, que un cónyuge o un conviviente diera su tasa de garantía con desconocimiento del otro, ¿sí? Pero quedó establecido de esta forma, con lo cual, si la deuda no es contraída, digamos, por ambos cónyuges, o con uno con el asentimiento del otro, vamos a tener que ver cómo funciona esa protección. El Tribunal Superior de Córdoba ya sacó una resolución donde ha avalado esta interpretación del 456 y el 522, ¿sí? Y después vamos a ver cómo
digamos, vamos a tener una doble protección de derechos humanos cuando se trata de la ruptura del matrimonio, de la convivencia y el tema de la atribución de la vivienda familiar, teniendo en cuenta si hay menores, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo rige en esos casos la protección de las personas de alta vulnerabilidad para dar la atribución de la vivienda familiar? ¿Sí? Unido a esto, siguen vigentes en muchas provincias la ley de inembargabilidad de la vivienda única. Ustedes tienen acá en Chubut, quise googlear y no me salió nada. En Córdoba tenemos en el artículo de la Constitución y tenemos una ley que dice que la ley, digamos, que la vivienda única del deudor, por solo hecho de ser vivienda no inscripta, única del deudor, donde está viviendo el deudor, es inembargable e inejecutable. Que la Corte lo ha declarado inconstitucional a esa normativa, diciendo esas son cuestiones de derecho de fondo que lo regula el Código Civil, por lo tanto la ley provincial es inconstitucional. De todas formas, como tenemos el control de constitucionalidad en caso concreto, ante cada pedido de ejecución de esa vivienda hay que plantear la inconstitucionalidad de la normativa. Con lo cual, digamos, eso funciona de esa manera. Y bueno, y vamos al último tema que para mí es importante y les voy a decir por qué es importante. A mí me preocupa mucho el consumo y me preocupa mucho el paciente como consumidor, el paciente de salud como consumidor. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, el tema de consumo hoy, si nosotros lo vemos, todo lo que es el indubio pro consumidor y la protección de las leyes, muchas de esas protecciones van por el sistema netamente patrimonial, como toda la discusión que hay del pagaré de consumo, todo el sistema, digamos, de las cláusulas abusivas o no abusivas del consumidor, de la cual no tengo duda y son plenamente aplicables. Sí me preocupa a mí el tema de la publicidad, ¿sí? Y el tema de la debida información. Y el tema de la publicidad y la debida información se las llevo al paciente. Yo digo, hoy un paciente de salud, que es un consumidor, sea hospital privado o hospital público, porque la ley no distingue, necesita una doble información, una muy buena publicidad, ¿sí?, para él llegar a su consentimiento informado. Y hoy tenemos graves problemas alimentarios, como es el TAC, como digamos el problema del consumo de harinas, etcétera, etcétera, que no tenemos la debida publicidad en los alimentos, en góndola, para ver, digamos, las personas que puedan acceder correctamente a esa información. Esto de la debida información y, digamos, y establecer los estándares, subir los estándares de información a niveles, teniendo en cuenta los niveles concretos de vulnerabilidad, esa última frasecita salió, digamos, como recomendación de ese congreso que les estoy hablando de Bahía Blanca, en junio o julio de este año, no me acuerdo bien cuándo fue, que son las cuestiones que vamos a tener que empezar a trabajar. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es tan deficiente la prestación del Estado en materia de salud, que hoy tenemos muchas cuestiones de salud que inclusive, aun cuando estén presentadas por juicios de amparo, yo debo tener, digamos, la protección como medida expedita rápida del amparo sumado a esta protección del consumidor como hipervulnerable. Todas tienen el elemento común, fíjense, de estas protecciones que estamos hablando, que es la vulnerabilidad, que fija las reglas de Brasilia del 2008, a la cual están trabajando, porque digamos, se cumplieron los 10 años de la regla de Brasilia, y estaban trabajando discutiendo entre los que están trabajando y participaron, si ponían al consumidor o no dentro de las personas en enumeración de las reglas de Brasilia, ¿sí?
Y si bien esas reglas de Brasilia las tenemos como reglas de estándares a los fines de fallar, no están aceptadas, no regiría el principio de constitucionalidad y de convencionalidad, porque son recomendaciones que se dan a los jueces. Fíjense el nuevo artículo que me está poniendo, el artículo 51 del proyecto de reforma del Código Civil. Las personas en condición de vulnerabilidad tienen derecho a una tutela efectiva diferenciada que promueva, proteja y asegure el pleno y eficaz goce de su derecho y el respeto de su dignidad. Se considera en condición de vulnerabilidad a aquella persona que en razón de su edad, género, estado físico-mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentre especiales dificultades para el efectivo ejercicio y reconocimiento de los derechos que es titular. Si se sanciona y se pone este artículo que prácticamente reproduce las reglas de Brasilia, el artículo 2 o 3 de las reglas de Brasilia, porque yo digo, el fallar con perspectiva de género es una de las situaciones que tiene de fallar con perspectiva de vulnerabilidad. El fallar con perspectiva de vulnerabilidad y tener en cuenta esto es, sin romper plenamente las normas, ¿sí? Yo digo, es facultad del juez de estirar la norma pensando en el justiciable, ¿sí? Y vuelvo al artículo 1 y 2 del Código. Fíjense que dice, caso concreto, ¿sí? Subsunción a la ley, teniendo en cuenta en clave constitucional y convencionalidad, ¿sí? Dice, los valores jurídicos, me ha agregado a la reforma de equidad, y que el juez tenga en cuenta que esa resolución que va a tomar en ese caso concreto, la incidencia colectiva que va a tener ese caso concreto. Esa incidencia colectiva es muy importante en la vulnerabilidad, porque puede hacer lo que hablaba recién el doctor de la prevención. Si yo dicto un fallo, ¿sí? Y tengo en cuenta la incidencia colectiva, y uno, fíjense, el 1, el 10, más el 51, ¿sí? Más, digamos, lo que sería el 1710 con la acción preventiva que tiene y que debe fallar el juez civil, que para mí la primera función preventiva del juez es el artículo 10 del Código, que dice, señor juez, si usted está viendo que hay un abuso del derecho, lo tiene que erradicar, lo tiene que parar y tiene que pensar cómo hace para que esto no siga funcionando. Por eso yo digo, la primera acción preventiva es la del artículo 10 del Código Civil. La primera aplicación del 1710 es el artículo 10 del Código Civil. Si yo uno todos estos artículos, obviamente que vamos a poder y vamos a deber a hacer mucha prevención, sobre todo en estas cuestiones de alta vulnerabilidad. Hoy lo que el Código necesita es jueces que piensen en la vulnerabilidad del justiciable. ¿Cuál es el primer inconveniente que tenemos los jueces? La mala actividad de los abogados, que no saben el proceso, ¿sí? Y que nos encontramos sin prueba, con el proceso mal iniciado. Yo digo, lo peor que le puede pasar a un juez es tener que resolver sin prueba o mala prueba, dándose cuenta que el justiciable tiene razón en lo que está pidiendo. Entonces, esa apertura y esa elasticidad de las normas, sin llegar a caer en una arbitrariedad de la sentencia, por eso el 3 no habla de razonabilidad en la sentencia, que lo contrario es la arbitrariedad, le da al juez unas atribuciones hoy como director del proceso que las va a tener, por supuesto, ampliamente aplicables si llegamos a la oralidad y a todas estas cuestiones que estamos queriendo llegar, porque hoy el juez dejó de ser un mero espectador y el juez ha pasado a ser un director del proceso. Ojalá que todos podamos fallar teniendo en cuenta esas reglas de interpretación y teniendo en cuenta, digamos, la perspectiva de vulnerabilidad. Muchas gracias.
Agradecemos a la doctora Salazar la interesante disertación que nos brindó. Vamos a dar un espacio para quienes gusten hacer alguna pregunta breve. ¿Sí? Doctora, una preguntita que me quedó cuando usted explicaba el tema de las internaciones involuntarias. Sí. Yo le digo la nueva ley, bueno, la ley de salud mental no distingue entre la jurisdicción penal, si mal no recuerdo, no la tengo ahora muy clara, ¿no? Y civil. No me quedó claro eso, como la jurisdicción penal, como una medida coercitiva, quizás que disponga la internación, porque hoy la internación ya ni el juez la tiene, como usted bien dijo, los equipos de salud. Sí. En primer lugar, el artículo 23 de la Ley Nacional de Salud Mental hace la diferencia porque habla de las salidas, dice la salida o externación o pase, la puede dictar directamente, la puede dictar el juez, digamos, el equipo de salud, salvo en el caso de las internaciones del juez penal. Lo dice clarito, como diciendo, en el caso del juez penal necesita la salida, porque hay medidas provisionales que están dictadas y hasta que no haya una inimputabilidad o un sobreseimiento de esa persona, no puede salir porque no podemos dejar a alguien que tiene una presunción, digamos. O sea que en ese caso la dispondría el juez penal. El juez penal. Y el problema que teníamos, y que lo teníamos mucho, sobre todo con los jueces de control y los jueces de violencia, porque hubo, digamos, al haberle dado fuero específico al fuero de violencia, y lo que decía Mónica con el tema de las amenazas, muchas de las cuestiones que antes entraban al fuero civil, que era, mi hijo vino, me amenazó, me dijo que me va a vender todas las cosas, que me va a pegar un tiro, eso entraba al fuero civil, porque, digamos, no entraba ese tipo de amenazas que era como, hoy, con el tema, digamos, de que pueda haber violencia de género, violencia doméstica, entra, digamos, casi todo por precaución. Es más, nosotros en Córdoba tenemos el problema que el policía, el único camino que conoce es el juez penal, o el juez de contralor, o sea, no conoce, hemos tenido supuestos de jueces de control o jueces de violencia que han encontrado un chico en un tanque que se quería tirar y suicida, lo bajó el policía y lo llevó a la justicia penal. Cuando ese chico estaba con un intento de suicidio, que lo único, digamos, era un problema que era para sí mismo. ¿Cuál es el problema? La gran diferencia que yo les quería marcar. El juez civil con un problema de salud mental, lo que está viendo es el cuidado del enfermo. El juez penal lo que tiene que ver en principio es la víctima, no el agresor. Cuando el agresor es una persona enferma, la cual no puede ser, tengo que volver a cuidar del enfermo. Entonces, ahí nosotros lo que hemos dispuesto, ya lo tenemos prácticamente establecido el sistema, es que en esos casos esa persona vuelva, la traspasemos al sistema civil y esa persona cuando esté, porque lo que nosotros pretendemos es que la internación dure lo menos posible, ¿no es cierto? Siempre es la cuestión del sistema terapéutico más complejo, de que dure lo menos posible. Incluso antes, perdón, porque no esperar a que el juez penal suelte, digamos, penalmente hablando, sino ya desde el momento de declaración, digamos, de internación por peligrosidad, ya ahí mismo darle intervención al asesor civil para que se encargue de las cuestiones civiles. Había muchos, digamos, de la Cámara de Acusación lo avaló, que no se dictaba ni la medida provisional porque ya se veía que no iba a haber después la aplicación de una medida de seguridad, porque la provisional significa que después vas a ejecutar algo, como una medida cautelar, digamos, te lo estoy dando pensando. Todo eso, porque yo digo, el principio de convencionalidad, en el viejo artículo 34 del Código Penal no lo tenemos, no me lo aplican. Porque si yo voy a las reglas convencionales, tengo que cuidar, ya dejé de pensar en la víctima, pero seguirá pensando y cuidando el sistema penal. ¿Y cuál es el grave problema? El 80% de las denuncias que hay de violencia familiar es droga y alcohol. Y droga y alcohol están el 90% de las internaciones que tenemos en civil son por droga y alcohol. Entonces, el sistema, que a mí donde me gustaría que existiera la prevención, que la prevención la tiene que hacer la ley de salud mental y los operadores de la ley de salud mental, porque la ley dice que hay que, es una ley para
la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social. No tenemos ni prevención ni reinserción social. Medianamente estamos haciendo tratamiento y rehabilitación, medianamente. Por lo menos en Córdoba están todos los distritos rebasados, o sea, superpoblados. Doctora, una preguntita. Yo llegué tarde, así perdón si ya usted lo dijo. En la Justicia Nacional hay una sala de casación penal que establece el cese de penal y que vaya a civil, pero lo hace ordenando al juez civil que controle la medida de seguridad. Yo considero que está muy bien que sea la justicia civil la que se ocupe de la salud mental de una persona que se declara inimputable, pero no corresponde que sea un juez civil el que controle la medida de seguridad. Quería saber su opinión sobre esto. Claro, lo que pasa es que nosotros lo sacamos de la medida de seguridad. Lo que hemos hecho, digamos, es sacar un acuerdo en el Tribunal Superior y directamente, digamos, no es que el juez civil esté controlando una medida de seguridad. Digamos, se lo saca, en ese caso no existe más la medida de seguridad y el control es como si no se aplicara. En 287 la provisional y nosotros no sé cuál, 500 y pico. Declaran la inimputabilidad y lo pasan a civil directamente. Lo pasamos a civil. Sí. No le damos porque, digamos, es como que no se aplicaría en esos casos la medida de seguridad. Entonces se pasa directamente al fuero civil y cuando la persona está en condiciones de ser internada, el equipo de interdisciplinario. O sea, todo se maneja, que fue también otra cuestión, digamos que en el fuero penal poder instalarlo del equipo interdisciplinario, porque seguía siendo el médico forense, nada más el que dictaminaba. Entonces se creó, digamos, un equipo interdisciplinario para respetar la ley de salud mental, que no sea nada más que el forense. Tenemos un forense, pero aparte está un psicólogo, un trabajador social, porque muchas veces el tema en civil, muchas de las cuestiones que tenemos es después la reinserción o el alta, que como la ley de salud mental establece que tiene que haber alguien encargado de esa persona, como decía la vieja ley de salud mental, es el tema de que mucha gente no puede volver a su domicilio, no puede volver porque justamente el lugar que lo enfermó es el domicilio y no tenemos los lugares que ha creado la ley justiciamente en el papel y que no tenemos, que son las casas de medio camino, las casas de resguardo, etc. Por lo menos en Córdoba, del 2010 a esta fecha, tenemos menos casas de resguardo que las que existían en ese momento. O sea, el problema, hemos logrado con el sistema prejurisdiccional disminuir mucho el ingreso, a pesar, porque fíjense, lo que me subió mucho es haber bajado la mayoría de edad a los 18 años, el mayor consumo, digamos, en gente joven, el consumo de droga y alcohol, el grupo etario entre los 18 y los 25. O sea, a pesar de eso, se bajó la entrada por salud mental, pero lo que no pudimos hacer es ver el egreso. ¿Cómo mejorar el tema del egreso? Porque no tenemos ni reinserción social, ni carteras de trabajo, ni no estigmatización de la persona que ha estado con un problema de salud mental. Entonces eso sigue siendo, para mí, de los derechos humanos que me preocupa más como violado es de las personas que tienen padecimiento mental y va en un crecimiento demográfico terrible. Y acá, por ejemplo, para que como dato, en Puerto Madryn no hay casas tuteladas, las únicas que hay son en Trelew. En Trelew sí hay, sí, en Trelew hay. Y nosotros... 4 me parece, acá no hay ninguna en Puerto Madryn. Ale, me parece que nosotros como una persona que tiene que ir a una casa tutelada. ¿Cuál es malo? ¿Cuál es malo? Porque sale está sacado de su ámbito porque para ir a justamente los paradigmas de la ley de salud mental es la mediación del lugar, el que esté con los familiares, o si no el familiar, el de sus amigos, o sea, la contención que tiene que tener de mediación no la tiene. No la tiene absolutamente para nada. Si hay alguno que tenga que ser egresado de alguna institución acá, hay que ver si hay lugar en alguna de las casas. Trelew tiene 4, creo que tiene, o sí. No sé cuántas hay. Imagina 4 para Trelew, si también tiene que ir la gente mal y no hay ninguna. Nosotros había un director del hospital de Santa María en Córdoba que había creado con enfermeras un sistema de casas de resguardo. Hubo un problema laboral de esas enfermeras, digamos, no querían que esas enfermeras trabajaran fuera del lugar, digamos,
del hospital. Entonces, como se cayeron las guardadoras, porque esas personas eran las que funcionaban como guardadoras, que nos cayeron, que era un sistema. Nosotros estábamos tratando de ver cómo lo implementábamos en otros lugares, con hospitales, digamos, como si fueran centros de, digamos, de radiación de los hospitales, y cuando se nos cayó Santa María, no pudimos. O sea, el mayor problema que tiene la salud mental es que nos falta la atención primaria. Entonces, hoy tendríamos que tener, con la ley de salud mental, todos los hospitales una guardia de salud mental, con un equipo interdisciplinario. Debería haber un médico, por lo menos un médico y un psicólogo. Psiquiatras es muy difícil conseguir psiquiatras en la salud pública porque cobran muy bien en la faz privada. Entonces en lo público prácticamente no hay, porque eso nos bajaría mucho, digamos, el tema de la atención. Si nosotros creáramos el sistema de atención primaria, sería más fácil. Yo ahora estoy trabajando en un proyecto con un hospital privado de Córdoba, en el sistema de telemedicina, para garantizar la paz en los centros de jubilados digamos, de los pueblos. Tienen que ir los pacientes al centro de jubilados y lo atienden, digamos, a través de la computadora, de la telemedicina, se lo atiende para que no tenga que viajar del mes, para garantizar un poco la atención primaria. Vamos a ver si logramos que... El problema que tengo es ver que las obras sociales garanticen el sistema, ¿no? Para que puedan entrar por las obras sociales. Si no, se me va a caer. Acá en salud mental, en el hospital sí tiene psiquiatras, psicólogos, pero hay gente que queda internada en el servicio de urgencia como para compensar y porque no existen las otras casas tuteladas para derivar. Y han venido, como seguramente usted ha dicho, de hogares donde se enfermaron y no pueden volver y quedan a veces en el servicio de salud mental del hospital, que es para urgencias, quedan 2, 3, 4 meses hasta que se puede. Se trata de lograr implementar otro sistema de apoyo, etcétera, etcétera. Pero bueno. Donde estamos teniendo un hueco terrible es el tema del niño. Tenemos consumo de droga en chicos. Bueno, y no hay prácticamente instituciones donde tengan resguardo los niños con problemas de salud mental. Ahora, nosotros en los casos de salud mental, yo hablo por Teleu, que bueno, soy defensora y me ha tocado intervenir en el control de internación involuntaria. Generalmente es de personas con patologías, o sea, ya son conocidos por el sistema, tienen brotes, caen en el sistema. Pero no tenemos el caso que estás planteando vos del tema alcohol y drogas. No es una cosa que se registra como... Pero acá está el centro de adicción, hay una dirección sí. en el ámbito de salud. Pero no tenemos internaciones. El hospital incluso tienen un sistema como de guardias, que tiene que estar las psicólogas, no sé cómo es el sistema de guardia que se van... El de guardia de salud mental y las llaman a las psicólogas cuando... El psicólogo como todavía no está muy aceitado, están entrando por amparo los pedidos de internación, tenemos la parte de adicciones, lo cual no debería ser de ninguna manera. Debería ser lo que no tenemos un sistema todavía más rápido que no, eso no hay. Bueno, si no hay más preguntas, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta?